En el libro El andar como práctica estética se le da una definición al arte minimalista que es como signo y como objeto individuales, en el cual se realiza la travesía. Y el land art se define como la travesía hecha experiencia. Dentro del libro se habla también de que la relación entre la escultura y la arquitectura se vuelven complejas. Se define el land art, según Hegel, era volver a la historia. ¿Él por qué decía esto? Él decía que era volver a la historia porque la arquitectura en ese tiempo era un culto y eran relaciones, y la arquitectura eran mostrar imágenes del hombre y de dioses, era representar eso. Entonces, por eso él dice que el land art reúne esas dos cosas que para muchos en un tiempo atrás, antes de los años 60, se volvía algo muy complejo porque no se podían mezclar ninguna de estos tipos de artes, ni la danza con el teatro, ni el teatro con la arquitectura, ni la arquitectura con los paisajes. Pero después de esto, a lo que se unió todo esto, se vuelve el land art, se vuelve ese volver a la historia, ese poner en culto relaciones, se vuelve la escultura, que es mostrar esas imágenes de dioses. Por eso lo define de esta manera. También se dice que los obeliscos egipcios, las estatuas colosales y las pirámides son esas primeras arquitecturas y esculturas unidas que se vuelven que no son funcionales, ¿sí? Pero que transmiten un sentido. Entonces, se dice que los obeliscos egipcios se materializan una forma simbólica, destinada en tan solo a seguir una representación, lo describe así el libro. También hablamos de que el land art no se separa de la escultura, no se separa la escultura de la arquitectura, al contrario, las acerca cada vez más. La arquitectura son paisajes, son esculturas y son recorridos. Esa es como la definición que tiene la arquitectura dentro del land art. También se habla que dentro del land art hay transformación simbólica de los territorios. Eso es muy importante. Y viene la escultura, la arquitectura y los paisajes. Nuevamente se unen en esta actividad simbólica, en esta transformación simbólica de los territorios. El menhir se habla de que es esa primera escultura inorgánica según Hegel. Y Hegel también habla de que el menhir es la columna que dará a luz la arquitectura y las estatuas que darán a luz la escultura. El retorno del andar para los escultores interesados por el happening, que prestaban atención a la escultura y al paisaje, hicieron un recorrido en sentido contrario a las etapas del arte, combinado con el minimalismo, llegando al retorno de los menhires en su errabundeo, como landanistas, que son las caminatas por los paisajes. Recordemos que un menhir es la forma más sencilla de monumento megalítico. Consiste en una piedra por lo general alargada en bruto o mínimamente tallada, colocada de modo vertical y con su parte inferior enterrada en el suelo para evitar que se caiga. En un punto en los años 50, la escultura y la pintura llegan a un límite queriendo invadir lo demás. Por lo tanto, se definió que la escultura como parte del paisaje es no paisaje y al frente de un edificio es no arquitectura. Pero no arquitectura es un paisaje a fin de cuentas, un paisaje diferente. Por tanto, el no paisaje es arquitectura. En los años 50 se describe el campo expandido. La escultura moderna en la parte inferior se deriva del binomio de no arquitectura y no paisaje. Los elementos positivos de la arquitectura y no paisaje, situados en la parte superior,
definen el espacio de acción de construcción de lugares, dentro del cual se encuentran los jardines, los campos destinados a los juegos y las procesiones rituales, siendo así la construcción de genealogías. Los escultores del land art, que es una corriente del arte contemporáneo en la que el paisaje y la obra de arte están estrechamente enlazados, vuelven a los orígenes de la historia. Por tanto, para ellos, la escultura es simbólica, pues traducen de un modo inmediato en su forma exterior su significado interior, como ocurre con los símbolos. Este tipo de obras independientes de la función, que son a su vez escultura y arquitectura, son esculturas inorgánicas, pues sugieren es la representación. Como ejemplo tenemos las pirámides de Egipto, que son estatuas colosales. Estas no son funcionales ni tampoco miméticas, por lo tanto en la creación de lo inorgánico el hombre es igual a la naturaleza, pero cuando dependen de su creación ésta se vuelve orgánica, perdiendo su autonomía y solo termina siendo una imitación de la naturaleza. El menhir, por su parte, es una escultura inorgánica que sugiere representación del hombre y de un dios, siendo así la necesidad primitiva del arte. La arquitectura, la escultura, el paisaje y el recorrido es la transformación simbólica del territorio. Por tanto, el redondeo está presente alrededor del menhir, que es arquitectura, paisaje y escultura por su tallado, siendo así el minimalismo retomado como land art al enfocarse alrededor del recorrido, cambiándolo y compartiendo una experiencia más allá de lo visible. El menhir como forma minimalista cambia el territorio. En 1966, la escultura destruyó la arquitectura, siendo que los escultores ocupan nuevos espacios retomando lo neolítico, en la cual se usan piedras, ramas, tierra y demás, siendo así la transformación del territorio como land art, que es la nueva naturaleza, como paisajes artificiales o el no paisaje. Esta naturaleza arcaica como paisaje atemporal es volver al inicio del tiempo, conocido como el andar primario y acto de transformación, en la cual es una travesía simbólica, puesto que no busca dejar huellas permanentes en el espacio. Antes que nada, hollando significa como dejar huella, ¿sí? Como donde pasas y vas caminando, vas dejando la huella, que es el reflejo de que estuviste ahí, pero que en ese momento no estás, como de que hubo algo, pero pues que ya no está. Entonces, en ese sentido, hollando el mundo o el camino es como muchos artistas experimentaron al caminar por todo el mundo, por todos los campos, por la vida, y caminando, dejando esa huella que uno deja en cualquier momento, en un pasto, en un parque, en el pasto, en unas vías, cualquier cosa, uno deja esa huella y después de un tiempo uno ve esa huella, pero sabe que hubo alguien, pero ya no está en ese momento. Y después, con el tiempo se va encargando de borrarla. Entonces que sigue creciendo el pasto, pavimentan encima, lo que sea, pero siempre con el tiempo es el encargado de que todas esas huellas desaparezcan. Y así se hicieron muchos estudios para mostrar cómo era el camino que se iba recorriendo. Unos estudiaban cómo era antes y después, otros se metían más a fondo y era durante el recorrido. Y ya después habla de cómo este mismo sentido, pero gracias a estas huellas se genera la cartografía, cómo recorriendo el mundo se va mostrando el delineamiento de toda la cartografía, de todo el mapa. Ya teniendo todas las huellas por donde va caminando, ya se sabe por dónde va caminando y se va recorriendo lo que es el mapa y generando el croquis de dónde se está yendo, gracias a esta experiencia de caminar y dejar una huella.
En esta sección vamos a abordar la odisea suburbana y el paisaje entrópico. La odisea suburbana, en este capítulo o subtítulo, empiezan a hablar del territorio como un medium subreal a través del cual podemos leer y escribir en un espacio al igual que en un texto. Tony Smith tiene dos sensaciones del infinito. Una es la calle oscura que atraviesa el paisaje y el otro es el paisaje que lo rodea. Ese paisaje que lo rodeaba era ese territorio real no explorado por el arte. La idea era reproponer y descubrir los valores estéticos del territorio, creando así la disciplina estética del estudio de la sensación de la selección de los emplazamientos. En 1967 fue el Art Forum con el nombre de The Monuments of Bassiak Smithson. Al mismo tiempo se hizo la inauguración de la Galería de Virginia en Nueva York. Esta tenía fotografías en negativo y blanco y negro. Se tomaban los monumentos como objetos extraños extraídos de un paisaje industrial. La exposición quería descubrir la tierra que el tiempo había olvidado y celebraba como monumentos a las personas vivas en un espacio de disolución. Como podemos ver en la fotografía, se ve todo el paisaje y las personas que están ahí al lado del árbol son las que resaltan, y esas eran las que eran tomadas como unos monumentos. Smithson deseaba descubrir los territorios vírgenes y marginales de su ciudad natal, Passaic, haciendo un tour el cual llamó Odisea Suburbana. Por esto es que nuestro subtítulo tiene este nombre, adaptada a los territorios desconocidos como nuevos monumentos. Smithson, al caminar por la ciudad, porque él prefería caminar y encontrarse con diferente tipo de cosas, tuvo diferentes encuentros. El primero fue cuando se encontró con un puente, el cual tomó como monumento, y al intentar tomarle una foto, la fotografía tenía una luz que hacía ver a esa foto como si se estuviera tomando una foto de otra foto. Y ahí es cuando la realidad empieza a entremezclarse con representaciones. Luego se encuentra con una construcción sin vigilancia, a la cual describe como un territorio primitivo, un panorama cero, huir al futuro de autodestrucción. Por último, pasa por un lugar donde venden carros de segunda mano, con un vidrio actuando como un espejo, el cual dividía la ciudad en dos. Eran dos realidades, y ese vidrio hacía que no se supiera a qué lado estaba uno de la ciudad. La realidad de la ciudad se pierde en el infinito de un doble espejo. Son dos representaciones distintas de lo mismo. Las obras de Smithson se caracterizaban porque eran obras que le huían a la definición y no eran terminadas. El mapa no señala ningún recorrido. Quien llegue no encontrará nada transformado por el artista. A lo que muchas personas esperamos es que cuando lleguemos a una exposición o cuando lleguemos a una obra de arte, es encontrarnos con algo que ha sido que ha sido transformado por el artista, que ha hecho el artista. Pero pues en los recorridos Smithson le dejaba a uno pues la tarea de preguntarse qué es la obra o quién es la obra, si son las fotografías que el artista toma, si son las fotografías que nosotros como espectadores tomamos, si es el recorrido, el lugar, la acción.
Él confunde las descripciones físicas con las interpretaciones estéticas, al mismo tiempo distintos planos. Profundiza en los caminos jamás recorridos y los materiales que lo rodean. Ahora, en el paisaje entrópico, vemos que para Smithson los nuevos monumentos no nos hacen recordar el pasado, sino que nos hacen olvidar el futuro. Esos espacios vacíos que son olvidados por las personas, donde ya nadie va, la sociedad ya no recuerda, él los llama como territorios del olvido. Este territorio tiene una nueva naturaleza antrópica. El tour no habla de los tours que él hace, el tour que él hace en ese momento no habla de la contaminación, de la destrucción del lugar, de todo. No incluye juicios morales ni juicios éticos, sino juicios estéticos. Él se mantiene en el equilibrio entre la renuncia a la denuncia y la renuncia a la contemplación. Es un nuevo paisaje hecho de rechazos y trastornos. Es un nuevo paisaje con una naturaleza nueva y propia, con monumentos que hacen parte de ella. Estos monumentos se toman como presencias inmersas en un territorio entrópico. Ellos lo crean, lo transforman y lo deshacen. Este paisaje, como lo habíamos dicho, ya crea una naturaleza propia y ya no se va a ver como ese paisaje en destrucción, con todos esos juicios morales, con todo lo que le podemos dar en cuanto a la contaminación, sino que se transforma y adquiere una belleza diferente y un concepto diferente. Smithson le gustaba mucho trabajar con el paisaje industrial. Este paisaje industrial son las sociedades calientes como Estados Unidos con mucha entropía y los paisajes en desintegración.